Cordial saludo a los estudiantes del Diplomado de Entrenamiento Deportivo del Programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Mucho gusto, Gelman Alexander Bermúdez Martínez, profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo, quien nos estará acompañando este primer módulo de Fisiología del Ejercicio y con el tema que vamos a hablar de continuación, que es el control neurológico del movimiento. Tiene como objetivo que ustedes logren identificar y descubrir esos órganos especializados en la propiocepción de nuestros movimientos musculares y a partir de ahí, pues utilizarlos como herramienta preventiva de lesiones. Buscamos que ustedes tengan la adecuación, la utilización adecuada de estos principios básicos del control neurológico del movimiento en las actividades realizadas a su quehacer profesional en el campo del deporte, la educación física y la recreación. Es entender que el control neurológico del movimiento es de vital importancia para ese dominio motor y para tener conciencia corporal en los diferentes gestos técnicos de nuestra actividad deportiva. Y asimismo, poder empezar a utilizarlos en pro como herramienta preventiva para el tratamiento o prevención de lesiones. Empecemos. Aquí, para empezar a hablar del control neurológico en movimiento, tenemos que empezar a recordar la anatomía del músculo esquelético, donde en la imagen observamos nuestro vientre muscular y dentro del vientre muscular al costado derecho podemos observar tanto la macroestructura como la ultraestructura, viendo aquí los fascículos musculares, fibras musculares, la miofibrilla, el sarcómero y las unidades contráctiles como son los miofilamentos de actina y miosina. Pero esta ultraestructura y macroestructura también viene complementada con los orgánulos especializados para esta propiocepción del movimiento. Entonces, en la parte central de la imagen podemos ver las fibras intrafusales, que son las especializadas y contienen y se ubican los usos musculares. Esas están en medio de las fibras extrafusales, que son las que se encargan de la plena función del movimiento. También podemos encontrar los corpúsculos de Pacini como esas zonas especializadas para la detección de presión. Podemos también observar la inervación de las terminaciones neuromotoras, tanto la alfa en las fibras extrafusales como la gamma en la uso muscular o fibras intrafusales. Y en el costado izquierdo podemos estar ubicando el órgano tendinoso de Golgi, que se ubica en el tejido miotendinoso, es decir, está entre el tendón y el músculo. Partiendo de esta ubicación, vamos a empezar a entender qué función cumple cada uno de estos órganos especializados. Aquí vamos a ver algunos términos importantes para tener en cuenta y que los podamos entender. Fibra muscular extrafusal, que es la responsable de la fuerza contráctil del músculo esquelético. La motoneurona alfa, que es la que inerva justamente esas fibras musculares extrafusales, es la que envía la señal nerviosa para su contracción o extensión o inhibición de esa potencial de acción. Tenemos la fibra muscular intrafusal, que justamente es la que se encuentra ubicada en los usos musculares. Y tenemos la motoneurona gamma, que es la que inerva esas fibras intrafusales. Los receptores sensitivos se encargan de enviar la información del estiramiento, la tensión y la presión.
De esa manera, al enviar esa información, vamos a tener control de en qué posición están nuestras extremidades, sin la necesidad de que de pronto estemos totalmente conscientes de ello. Si bien es cierto, algunos movimientos son de manera consciente, algunos otros no, con algunos reflejos. Es por eso que en el momento en que hagamos una actividad deportiva, debemos hacer entrenamiento, este tipo de control neurológico del movimiento, porque si bien es cierto, cierta percepción visual de nuestro deportivo, o nuestra acción de nuestro accionar deportivo o competitivo, va a estar enfocado en la concentración de la misma competencia. Y no vamos a estar de pleno mirando, observando, sintiendo nuestros segmentos corporales. Es por eso que estos órganos especializados nos sirven para que nos estén enviando información de forma neurológica y podamos saber en qué situación están para sí mismo poder utilizarlos de la mejor manera en ciertos gestos deportivos. Repito, siendo algunos de estos movimientos conscientes y otros inconscientes. Depende de la situación a la que se vaya encontrando. Iniciamos con los usos musculares, como lo hemos venido hablando. Los usos musculares son los que se encargan de enviar esa información de la longitud del músculo y la tensión de estas fibras musculares. Se ubican en esas fibras intrafusales que a medida que se vayan cambiando su longitud, envían esa información. Esos usos musculares también tienen una función muy específica y actúan en el reflejo. ¿Qué es el reflejo? Ese reflejo está compuesto por, primero, el uso muscular, que es la que responde a ese estiramiento del músculo, en qué longitud está. Un segundo paso, ese reflejo es esa información que envía por medio de sus impulsos nerviosos a la médula espinal, partiendo del hecho que ese reflejo solamente por su velocidad de acción, solamente llega a la médula espinal y de una vez actúa a la motoneurona, envía la información a la motoneurona eferente que estimula esa contracción del músculo. De esa manera minimizando el tiempo y evitando procesos neurológicos superiores en el cual nos llevarían mucho más tiempo, buscando con eso mucha mayor efectividad en nuestros movimientos corporales. Actúan como mecanismos de autorregulación y compensación para un ajuste automático de los movimientos, hablando del reflejo de estiramiento. Los órganos tendinosos de Golgi son los que se encuentran, como hablábamos, en la unión miotendinosa, es decir, entre el tendón y el músculo. Son los que se encargan de inhibir cierta actividad de la motoneurona para así bajar la tensión en casos de extensión extrema. En casos de tensión extrema, este órgano tendinoso del grupo van a enviar información y lo que hacen es un trabajo de inhibición. Inhibición, ¿qué quiere decir? Que controlan o bajan ese potencial de acción nervioso e inhiben e impiden que se actúe la motoneurona, buscando que una prevención. Protege el músculo y su tejido conjuntivo a daños que produce alguna carga excesiva. Los órganos tendinosos de Golgi, todos estos sistemas están, estos orgánulos están eh, ubicados y sincronizados entre sí, depende de la situación en la que exijamos el cuerpo. Tenemos los corpúsculos de Pacini, están diseñados para los estímulos de presión. Ellos son los que nos van a detectar o enviar información de nuestras cápsulas articulares o tejidos ligamentosos y van a estar enviando señales de dolor si hay alguna situación ya extrema que nos esté lastimando. Van a también a participar en la percepción de la posición. Nos envían información en qué posición va a estar nuestra articulación o nuestro segmento corporal motor y son responsables de la detección del estiramiento y presión, pero aplicados a las cápsulas articulares o ligamentosas. Son más especializados en esos estímulos de presión. Aquí tenemos el reflejo miotático monosináptico, en donde vamos a tomar como ejemplo, en la parte inferior de la imagen vamos a ver un brazo en flexión de ángulo de 90 grados, en donde el brazo en una flexión sin peso podemos estar entendiendo que el uso muscular está en reposo
y la contracción es estática. El uso muscular en este momento está recibiendo información, enviando información de la situación actual del músculo. Este uso muscular que está en esas fibras intrafusales envía la información de la situación en que se encuentra el músculo, la motoneurona activa y lo mantiene contraído. Hay una situación B en donde se le ejerce un peso. Como lo vemos en la situación B en la parte inferior, se ejerce un peso sobre esa mano. Vemos que hace que descienda el brazo de manera rápida debido al peso impreso, imprimido. Eso va a hacer que el uso muscular cambie de longitud, sienta la presión, sienta la presión del cambio, envía esa información eferente y como reflejo miotático monosináptico, cuando hablamos que es monosináptico, es decir, solamente hace una sinapsis, envía de manera inmediata, rápida y efectiva a la motoneurona alfa para que active las fibras extrafusales y pueda recuperar de manera rápida la ubicación del brazo. Es un ejemplo de un reflejo miotático monosináptico, en donde vemos que el uso muscular está en constante información para que nuestro posicionamiento corporal actúe y se ubique en la manera que estemos deseándolo o buscándolo. En este caso, la flexión de este brazo. Este reflejo miotáctico monosináptico también lo podemos encontrar en el control de la postura. Vemos en la imagen nuestra posición vertical. Vemos que para que podamos mantener esta posición vertical de pie en el ser humano, los músculos gemelos actúan como esos músculos estabilizadores de la parte baja, haciendo las contracciones suficientes para que mantengamos esa posición. En el momento en que nosotros hagamos una inclinación hacia el frente de nuestro cuerpo, hagamos una inclinación enfrente de nuestro cuerpo, los usos musculares van a enviar esa información de extensión de esos músculos gemelos. Envían información de que nuestra posición está cambiando y estamos perdiendo ese equilibrio. De forma refleja, cuando ustedes se encuentran de pie, nos damos cuenta que nuestros dedos del frente van a ejercer la fuerza sobre el piso para rescatar esa posición vertical. Gracias a la información que envía el uso muscular a la médula espinal y que inmediatamente actúa con sus motoneuronas alfa y actúa esas fibras musculares extrafusales para volver a reconstituir nuestra posición vertical. Como podemos ver, son reflejos miotáticos monosinápticos inmediatos, en la que, como en este ejemplo de la postura, no tenemos plena conciencia de ellos, son reflejos inmediatos. Si bien es cierto, nosotros estamos de pie y no estamos netamente conscientes de que estamos de pie, sino simplemente cuando cambiamos una posición, lo inclinamos, es donde nuestros usos musculares nos envían esa información para corregirla. De ahí hablamos del reflejo miotáctico monosináptico, gracias a la información de los usos musculares como control neurológico del movimiento. Ahora encontramos el reflejo inhibitorio polisináptico, en donde ya va a entrar nuestro órgano tendinoso de Golgi como receptor de esa información en nuestra zona miotendinosa sobre esa extensión
y tensión de nuestro tendón, y para proteger su músculo va a hacer que se inhiba la motoneurona alfa, que es la que inerva las fibras extrafusales, partiendo del hecho de que el uso muscular es el que está enviando la información a la médula espinal. El uso muscular es el que está enviando la información y está diciendo que hay una extensión bastante amplia o una tensión bastante fuerte, una contracción bastante intensa y que su contrapeso es demasiado fuerte. El órgano tendinoso de Golgi le está informando que su tensión es demasiado fuerte y le está enviando ese impulso inhibitorio. ¿Para qué? Para que ese músculo se relaje y no entre a lesionarse. Para que ese músculo se relaje y no entre a lesionarse. Inhibe la motoneurona para que se relaje y no siga haciéndose sobreesfuerzo. De esa manera se refleja un inhibitorio polisináptico donde participa el órgano tendinoso de Golgi como protector de nuestro músculo esquelético. Aquí tenemos reflejos secundarios en donde se complementa esa información nerviosa para el accionar muscular, en donde aquí tenemos el músculo bíceps, el músculo tríceps braquial. En el momento que hagamos una flexión, es decir, una contracción de este músculo bíceps braquial, pues el uso muscular va a enviar esa información a nuestra médula. Asimismo, va a enviar esa vía eferente para que ese músculo se contraiga. Al haber esa contracción de este músculo del bíceps braquial, al haber la contracción y el uso muscular, el enviar esa información de que está en contracción, pues asimismo va a enviar información a la motoneurona del músculo tríceps braquial para que se relaje como músculo antagonista y permitiendo que el músculo agonista en este momento, el bíceps braquial, haga su contracción de manera más natural. De esta manera entendemos los reflejos secundarios, en donde está en constante comunicación los usos musculares, tanto los músculos agonistas como antagonistas y sus respectivas motoneuronas alfa, para que asimismo, tanto como uno se vaya a contraer, el otro músculo se relaje y así permita el movimiento coordinado. Aquí en la imagen podemos ver uno de estos deportistas emblemáticos, Oscar Figueroa, pesista colombiano, donde en la fase de su cargada, de su levantamiento de pesa, vemos que en el momento de su concentración, su mirada la tiene al frente, haciendo plena concentración en su movimiento y no tiene necesidad de estar mirando sus segmentos corporales. El hecho de no estar mirando sus segmentos corporales no quiere decir que él no esté con la información suficiente de cómo o en qué situación se encuentra. Aquí en la imagen se grafica cómo el uso muscular de todas sus zonas implicadas en el movimiento le están enviando información sobre la tensión que está ubicando. Los órganos de tendinoso del Golgi le están enviando información sobre ese tejido miotendinoso y cómo y qué tensión van. Y los corpúsculos de Pacini también simultáneamente envían todo ese tipo de información de presión. De esa manera, Oscar Figueroa puede hacer su movimiento de manera tranquila, plena, de acuerdo a lo entrenado, sabiendo en qué situación, en qué tensión, en qué longitud están sus segmentos corporales sin necesidad de mirarlos. De ahí hablamos de un control neurológico del movimiento y de una propiocepción o percepción motora, gracias a estos sistemas especializados sensitivos.
Complementando el control neurológico del movimiento, se tiene que hablar también de las lesiones que se pueden presentar en el caso de que se haya una exageración de algún movimiento o una sobrecarga por falta de control neurológico del movimiento. Esas lesiones se dividen y se categorizan en esguince y en distensión. Cuando nos referimos a un esguince, es cuando ese tejido ligamentoso es el que sufre el desgarramiento o el sobreestiramiento. Y cuando hablamos de distensión es cuando el tejido muscular o tendinoso es el que tiene el desgarro o el sobreestiramiento. Entonces recordemos, esguince para tejido ligamentoso, distensión para tejido muscular o tendinoso. Tiene 3 grados de gravedad, 10 niveles de gravedad, primer grado leve, segundo grado moderada, tercer grado leve, tercer grado lesión grave. Y tiene su respectivo tratamiento en 5 pasos. Observemos. Una lesión de primer grado o grado de lesión leve, bueno, no compromete una ruptura, su recuperación aproximadamente después de una semana, hay un bajo dolor y en la palpación también, y una reducción de la amplitud normal. Cuando hablamos de una lesión moderada, es de una lesión de segundo grado, donde ya hay un desgarro de un ligamento o una sección de la fibra muscular, del grupo muscular, se deteriora ya esa función, ya hay una hinchazón significativa y hay una pigmentación en el área. Pigmentación se refiere cuando ya hay algún hematoma, considerar. Y cuando se habla de tercer grado, es una lesión grave, cuando ya encontramos un desgarro completo o rotura de ligamento o tendón, cuando ya hay una inestabilidad total de la articulación, hay una hinchazón extrema, dolor extremo y dolor fuerte y persistente. Esas son las características que nos pueden interpretar o podemos diagnosticar de acuerdo al tipo de lesión que haya tenido el segmento corporal. Y tenemos aquí el paso a seguir de cómo tratar este tipo de lesiones: protección, reposo, hielo, compresión y elevación, respetando ese orden. Protección, reposo, hielo, compresión y elevación. Protección, aislarse de un mayor daño. Reposo, restringir ya la actividad si se encuentra la lesión. Después de la protección y el reposo, se empieza a aplicar hielo entre las primeras 24 72 horas, buscando vasoconstricción para evitar más sangrado e hinchazón. Después de esas 24 72 horas, se hace algo de compresión, ajustando y evitando pues que haga movilidad. Y se busca que haya elevación por encima de nuestro nivel de corazón para evitar estancamiento venoso y haya mayor dolor e irrigación, flujo sanguíneo, para evitar mayor hematoma. De esta manera, cumpliendo pues estos pasos, podemos minimizar ese tipo de lesiones que se pueden dar si no hay un control neurológico en movimiento correcto. De esta manera, estudiantes, se hace enfoque y se hace invitación a que logren ahondar mucho más en este tipo de temas con la bibliografía y las referencias suministradas y que de esta manera pues puedan continuar y puedan seguir de manera correcta con sus estudios. Fue un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, soy el docente Gelman Alexander Bermúdez Martínez, docente de la Universidad Inca de Colombia. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.